Vale, vamos a ver los cambios de estado de la materia. Los estados de la materia son tres: sólido, líquido y gas. Y vamos a empezar diciendo lo que es la materia. Como ya hemos visto, materia es todo lo que ocupa espacio y tiene una masa, por lo tanto en condiciones terrestres tiene un peso. Se pueden representar en estado sólido, líquido o gas. La materia se puede representar en estos tres estados. A nivel práctico real y a nivel teórico se han observado que incluso hay otros estados aparte de estos tres que podrían llegar a ser hasta 6. Son en condiciones muy extremas, durante un periodo de tiempo muy corto, en unas condiciones muy, muy de laboratorio, por decirlo de alguna manera, los cuales pues simplemente saber que son 6 pues no lo preguntan, pero que a modo teórico práctico en la vida normal tenemos tres estados en la materia, que es sólido, líquido y gas. Nos vamos a concentrar en estos. En estado sólido, las fuerzas de atracción son muy fuertes, mayores que las de repulsión, y su forma y volumen son constantes. En el estado líquido, las fuerzas de atracción son mayores que las de repulsión, no tanto como en los sólidos, pero son mayores las fuerzas de atracción que las de repulsión, y su forma es variable, aunque su volumen es constante. En el estado gaseoso, las fuerzas de atracción son menores que las de repulsión. Por lo tanto, los gases tienden a expandirse y a esparcirse, ¿no? Como he dicho. Y por lo tanto, su forma y volumen son variables. Vale, esto muy rápido porque entiendo que se sabe, ¿no? Factores que influyen, pues influye por supuesto el tipo de sustancia. Cada sustancia tiene un punto de fusión y un punto de ebullición. Cada sustancia es sólida, líquida y gas a unas determinadas temperaturas. Otro factor que influye es la temperatura. Nosotros podemos pasar un sólido a líquido aumentando la temperatura, y de líquido a gas. Y si bajamos la temperatura, pues produciría el efecto contrario. Podíamos pasar un gas a un líquido, y si seguimos bajando la temperatura podríamos llegar a pasar un líquido a un sólido. O sea, el estado líquido al estado sólido. Por lo tanto, la temperatura también influye en los estados de la materia. Otro factor que influye es la presión. La presión, si nosotros aumentamos la presión de un gas, podemos transformarlo en un líquido. O sea, el gas lo transformamos en líquido por un aumento de presión, por una sobrepresión. Si nosotros disminuimos esa presión, podemos transformar un líquido a gas. Importante decir que no podemos pasar un líquido a un sólido aumentando la presión, ya que tanto los líquidos como los sólidos son incompresibles. Son incompresibles. Es decir, no se pueden comprimir aun aumentándoles la presión. Por lo tanto, la presión va a variar en este aspecto para pasar un líquido de un líquido a un gas y un gas a un líquido, pero nunca para pasar de un líquido a sólido. Pero también va a influir, ya que hay en dos estados en los que sí que influye la presión. Vale, los cambios de estado. Vamos a ver los cambios de estado. De sólido a líquido, fusión. De líquido a gas, vaporización. De gas a líquido, condensación. De líquido a sólido, solidificación. Y luego podemos pasar directamente de sólido a gas, lo que llamamos sublimación progresiva. O sea, si nosotros pasamos un sólido directamente a un gas, se denomina sublimación progresiva. Y si pasamos de un gas a un sólido, lo llamaremos sublimación, pero en este caso regresiva.
Sublimación progresiva cuando pasamos de un sólido a un gas y sublimación regresiva cuando pasamos de un gas a un sólido. Vale, no me detengo más en esto, entiendo que la mayoría lo sabéis. Vale, vamos a ver el estado líquido. Vamos a ver, voy a leer lo que pone aquí. La unidad para medir el volumen en los líquidos, y vamos a aprovechar también de decir y en los áridos, es el litro. ¿Vale? En los áridos también la forma de medir su volumen es en litros, ya que es variable por su fino grano, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en los líquidos. La forma de medir el volumen es el litro, el volumen, ¿vale? Y decir que un litro es igual a un decímetro cúbico, un kilolitro es igual a un metro cúbico y un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Vale, sabemos ya referente al volumen de los líquidos. Vamos a ver ahora sobre la densidad en los líquidos. La densidad en los líquidos, al igual que en los sólidos y en los gases, la densidad es igual a la masa partido por el volumen. ¿Vale? La unidad en el sistema internacional es kilogramo partido por metro cúbico, aunque nosotros usamos más el kilogramo partido por decímetro cúbico. ¿Vale? Importante saber tanto cuáles son las unidades en el sistema internacional como las unidades en las que solemos trabajar. Vale, los líquidos, en función de su densidad, se van a posicionar por encima o por debajo del agua, que es lo que más nos interesa a nosotros, ya que nosotros como mecanismo de extinción, como agente extintor, utilizamos el agua y entonces debemos conocer esto bien. Los aceites y los alcoholes son menos densos que el agua y por lo tanto van a flotar en el agua, van a estar por encima, ya que tienen menos densidad. Si nosotros queremos apagar un incendio de un aceite, tendremos que tener mucho cuidado si usamos el agua, ya que el agua, como vemos en este dibujo de aquí, el agua se queda abajo y el aceite se queda arriba. Si aquí hay llama, nosotros podemos esparcir esas llamas por toda la habitación. Por lo tanto, hay que conocer las densidades de los líquidos a los cuales nos enfrentamos y con el cual estamos trabajando. Vale, al igual que hay líquidos que son menos densos que el agua, hay líquidos que son más pesados, más densos que el agua, como es por ejemplo el mercurio. El mercurio es un líquido, pero que se quedaría por debajo del agua. ¿Vale? Simplemente saber que hay líquidos que son menos densos que el agua y más densos que el agua. Y eso a la hora de extinguir o intervenir en un incendio de esos líquidos debemos de tenerlo muy presente para para ser más eficientes, ¿no? Vale, bueno, al igual que la gasolina, antes de que se me olvide, la gasolina también es menos denso que el agua y por lo tanto hay que tener precaución de no dispersar el incendio provocando en gasolina, ¿no? Por lo tanto, por eso utilizamos otras técnicas como es la espuma. La espuma baja la densidad del agua y se queda depositado arriba de la gasolina, provocando otra serie de fenómenos, extinguiendo por sofocación, por enfriamiento y demás. Pero sobre todo bajamos la densidad del agua para que la espuma se quede encima de la gasolina, que lo que pretendemos siempre es que el agente extintor no distribuya más el incendio y se quede de una manera eficiente para poder extinguir el fuego. Vale, dentro de los líquidos vamos a leer, las moléculas están en constante movimiento y esto origina que algunas moléculas escapen, lo que vamos a denominar vapor, de las cuales algunas retornan y otras, pues por acción del viento, se pierden, ¿no? A este fenómeno se le denomina vaporización. La vaporización es lenta. Si nosotros dejamos un vaso de agua sobre una mesa y lo dejamos ahí unos días, veremos que poco a poco va desapareciendo. Eso es por el fenómeno de la evaporización, esas moléculas que van escapando. Sigo leyendo. Las moléculas que escapan ofrecen una fuerza, lo que denominamos presión de vapor, contraria a la fuerza que ejerce la presión atmosférica. La presión atmosférica ejerce una fuerza hacia abajo y la presión de vapor ejerce una fuerza hacia arriba. Y por lo tanto la presión atmosférica es contraria a la presión de vapor. La presión de vapor en un líquido
varía en función de su temperatura, como vemos en esta gráfica de aquí. ¿Vale? Esta columna de aquí nos marca los milímetros de mercurio, que es una forma de medir la presión. En este caso estamos midiendo la presión de vapor. Y aquí vemos que a ciertas temperaturas pues tenemos una determinada presión de vapor. Por ejemplo, a 80 grados tenemos una presión de vapor de aproximadamente 380 milímetros de mercurio, ¿no? Y vemos que a 100 grados centígrados tenemos una presión de vapor de, aquí sí que me sale el dato exacto, que son 760 milímetros de mercurio. Todo esto a presión atmosférica, en un estado ideal de que estamos a nivel del mar. 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera de presión. ¿Vale? Que en este punto, como veremos más adelante, se produciría la ebullición. Pero eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, importante, los líquidos tienen una presión de vapor en función de la temperatura a la que se encuentran. Esa presión de vapor es mayor y contrarresta a la presión atmosférica. Cuando llegamos a una presión de vapor superior a la presión atmosférica, pues pasamos al fenómeno de ebullición, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, un poquito más adelante. Antes vamos a seguir con la presión de vapor de los líquidos y luego hablaremos de lo que es la temperatura de ebullición. Ahora vamos a ver que la presión de vapor de la que estamos hablando, que a cierta temperatura los líquidos tienen una presión de vapor, se calcula en recipientes cerrados. Se calcula en recipientes cerrados porque es la manera mejor de medirla, ya que si no, pues las moléculas se escaparían y no tendríamos el cómo medir esa presión de vapor. Y es la presión que ejerce el gas cuando las moléculas que escapan son iguales a las que retornan a una temperatura determinada. Es decir, tenemos aquí un líquido y el gas tiene una presión de vapor. Nosotros calentamos y se produce un equilibrio cuando las moléculas que entran y las moléculas que salen son las mismas. En ese momento se mide la presión de vapor en un recipiente cerrado. Se mide en un recipiente cerrado porque la presión de vapor se queda ahí acumulada y con un manómetro podemos calcular la presión de vapor que existe dentro del recipiente. Y por lo tanto sabemos la presión de vapor que tiene ese líquido a una temperatura determinada. Vale, la temperatura de ebullición, que es de lo que estábamos hablando antes, sin llegar a profundizar. La temperatura de ebullición es la temperatura a la cual su presión de vapor es igual a la presión atmosférica. ¿Vale? Nosotros tenemos una presión atmosférica y una presión de vapor. En el momento que estas dos se igualan, a la temperatura a la que estas dos se igualan, esa temperatura se le denomina temperatura de ebullición. ¿Vale? La presión atmosférica, la presión atmosférica se opone a la evaporización y es cuando se produce la ebullición del líquido. Es cuando se produce que todo el contenido del líquido ebulliciona, evapora simultáneamente. Y es en el punto en el que la presión de vapor alcanza un valor en el cual es igual a la presión atmosférica. Vale, entonces, viendo lo que acabamos de ver, os voy a proponer un pequeño ejercicio para que hagamos, retengamos la práctica lo que hemos hablado, ¿no? Nosotros tenemos, el ejercicio dice que en una montaña a 3000 metros de altura, la temperatura de ebullición del agua es mayor que al nivel del mar, igual que al nivel del mar y menor que al nivel del mar. Vale, pues nosotros tenemos el mar y una montaña de 3000 metros. La presión atmosférica, que va a ser la clave de todo este problema, a nivel del mar es mayor que en lo alto de la montaña, porque la presión atmosférica no es más que el peso que nosotros tenemos encima de nosotros por la columna de aire que hay encima de nosotros. Contra más altos estemos, menos columna de aire tenemos. Entonces la presión atmosférica en A es mayor que la presión atmosférica en B. Y por lo tanto, como la presión atmosférica en B es menor, necesita menos presión de vapor
para igualar esa presión atmosférica, la de B. Y por lo tanto la temperatura que necesitamos también es menor. Por lo tanto, el ejercicio en una montaña de 3000 metros de altura, la presión de ebullición del agua es, diríamos que es, la temperatura de ebullición es menor. Nosotros necesitamos menos temperatura, ya que con menos temperatura conseguimos una presión de vapor suficiente para superar la presión atmosférica en ese punto. Vale, pues hemos hecho el ejercicio y aquí la clave es la presión atmosférica, que es mayor en un punto que en otro. Y la presión de vapor tiene que contrarrestar esa presión atmosférica. Vale, entonces quedamos en que la temperatura a 3000 metros de altura, la temperatura de ebullición es menor que a nivel del mar. Vale, vamos a ver los gases. Los gases hemos dicho que las fuerzas de atracción son menores que las de repulsión. Por lo tanto, tienen una forma variable y un volumen variable. Y sus moléculas están más distanciadas y por lo tanto son más manejables. La densidad de vapor se mide también en masa partido por volumen, al igual que en los sólidos y en los líquidos. Y en este caso tenemos que hacer una pequeña puntualización en lo que es la densidad relativa de un gas. En función de la densidad del aire, nos indica si el gas se acumula en las zonas bajas o se dispersa. Es decir, nosotros vamos a decir la densidad relativa, si es mayor que 1, es que es más pesado que el aire, y si es menor que 1, es que es más liviano que el aire. Si la densidad es mayor que la del aire, entonces el gas se acumula dentro de un espacio normal donde el aire es el gas que existe al 99%, bueno, al 100%, entonces ese gas se queda en las zonas bajas, en unas condiciones normales, al aire libre. Si el gas es menos denso, se queda en las zonas altas y por lo tanto tiende a dispersarse antes. Cuando se queda en las zonas bajas también se dispersa, pero tarda más y aparte que es más peligroso ya que nosotros lo respiramos. Cuando es más liviano que el aire, pues se queda en las zonas altas, ya no está tan cerca de nuestra respiración y aparte que se dispersa, pues por supuesto muchísimo antes, ¿no? Por eso la densidad relativa de un gas en función de la densidad del aire es importante conocerlo. En una fuga de gas tóxico, pues si el gas es más pesado o más liviano. En fin, es un dato importante en tema de materias peligrosas y al igual que los incendios, ¿no? Vemos que el aire tiene una densidad de 1,29 kilogramos partido por metro cúbico en el sistema internacional. Vemos que el oxígeno es más pesado. Bueno, el aire está compuesto entre otros por oxígeno, pero el oxígeno por sí solo es más pesado que el aire. Y también vemos que, por ejemplo, el helio es mucho más liviano, pesa mucho menos, su densidad es menor que la del aire. Entonces, todo esto es importante para conocer los riesgos que tenemos con los gases a los que nos enfrentamos. Sabiendo que el aire es el gas que existe en el espacio común, normal. Vamos. Vale, en tema de los gases, pues vamos a ver la ecuación de los gases perfectos. Los gases perfectos no son todos. Los gases perfectos son el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, los gases nobles. Y también se dice que el dióxido de carbono se comporta como un gas perfecto. Los gases perfectos, entonces, con estos gases se hicieron unos estudios y se desarrolló la ecuación de los gases perfectos. La ecuación de los gases perfectos está compuesta por 4 leyes. Ley de Boole-Mariotte, ley de Charles-Gay-Lussac, ley de Gay-Lussac y ley de Avogadro. Vamos a ver cada una de ellas.
La ley de Boole-Mariotte dice que si se mantiene una temperatura constante, en este caso decimos temperatura constante y también hablamos del número de moles constante, el volumen de una determinada cantidad de gas es inversamente proporcional a la presión. Es decir, esta ley establece que la presión por el volumen es constante. Por lo tanto, si nosotros tenemos un origen, tenemos una presión 1 y un volumen 1 y variamos la presión 2 y el volumen 2, volumen final y presión final, si nosotros tenemos una presión 1 y 1, si nosotros variamos la presión, lo multiplicamos, entonces tenemos que disminuir el volumen que tenemos. Por lo tanto, se dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión, ya que si nosotros aumentamos la presión, el volumen disminuye, siempre y cuando que la temperatura y el número de moles sean constantes. El número de moles es la cantidad de sustancia que hay dentro de estos recipientes. Si nosotros mantenemos la temperatura y el número de moles es constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión, ya que si variamos la presión, el volumen, si aumentamos la presión, el volumen disminuye, y si disminuye la presión, el volumen tiene que aumentar. Por eso se dice que son inversamente proporcionales. También tenemos la ley de Charles o Gay-Lussac, que dice que si se mantiene la presión constante, en este caso presión constante y número de moles constante, el volumen de una determinada cantidad de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Es decir, dice que si tenemos unas condiciones iniciales de volumen y temperatura, teniendo en cuenta que la presión y el número de moles son constantes, y tenemos unas condiciones finales, si nosotros tenemos como de inicio 1 y 1, por poner datos muy sencillos, y nosotros variamos, por ejemplo, el volumen, lo aumentamos, también aumenta la temperatura. Por lo tanto, son directamente proporcionales. Si aumentamos el volumen, aumenta la temperatura. Si disminuimos el volumen, disminuye la temperatura. Si aumentamos la temperatura, aumenta el volumen. Y así. Entonces son directamente proporcionales. Tenemos también la ley de Gay-Lussac, en que dice que si se mantiene el volumen constante, la presión que ejerce una determinada cantidad de gas, bueno, cuando decimos volumen constante, también estamos hablando de volumen y número de moles constante. Si se mantiene el volumen constante, la presión que ejerce una determinada cantidad de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Es decir, tenemos una presión inicial y una temperatura inicial, mantenemos constantes el volumen y el número de moles, y si variamos las condiciones finales de presión y temperatura, van a ser directamente proporcionales. Vamos a verlo en la práctica. Entonces tenemos unas condiciones de 1 y 1. Si nosotros aumentamos la presión, aumenta la temperatura. Por lo tanto, se dice que es directamente proporcional. La presión y la temperatura son directamente proporcionales cuando el volumen y el número de moles es constante. ¿Vale? Esto es lo que dice la ley de Gay-Lussac. Vamos a ver la última, la cuarta, dentro de la ecuación de los gases perfectos, la ley de Avogadro. La ley de Avogadro dice que si se mantienen las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿vale? En este caso las constantes son la presión y la temperatura. El volumen de un gas depende del número de moles, es decir, de la cantidad de gas. Es decir, para conseguir un volumen necesitamos... Vale, vamos a verlo. Tenemos un volumen 1 con un número de moles 1. Tenemos unas condiciones de presión y temperatura constantes que vamos a mantener. Si nosotros queremos variar el volumen, la única forma que nos queda es aumentar el número de moles, ya que no tenemos otros parámetros. Por lo tanto, se dice que son directamente proporcionales en este caso el volumen y el número de moles. Si nosotros tenemos 1 y 1, nosotros aumentamos el volumen,
la única forma en este caso de aumentar este volumen con esta fórmula que se ha creado en la ley de Avogadro es aumentando el número de moles. Por lo tanto, si para aumentar una repercute directamente en que la otra tiene que aumentarse también, se dice que es directamente proporcional. Si fuera al revés, sería inversamente proporcional. Por lo tanto, en la ley de Avogadro, el volumen y el número de moles son directamente proporcionales, teniendo en cuenta que la presión y la temperatura son constantes. Tenemos unas condiciones iniciales y unas condiciones finales. Vale, y con estas 4 leyes se ha creado la ecuación de los gases perfectos, que es el compendio, es la agrupación de estas 4 leyes. Y es la siguiente, que la presión por el volumen es igual al número de moles por R, que es una constante, por la temperatura. ¿Vale? Como hemos dicho, presión por volumen es igual al número de moles por R, que es una constante que vale 0,082 atmósferas por litro partido por grado Kelvin por mol. Las unidades son muy importantes aquí. Por la temperatura, que también se medirá en grados Kelvin, ya que aquí medimos esto en grados Kelvin. Los moles, por supuesto, serán en moles, la presión será en atmósferas y el volumen será en litros. Vale, y con esta ecuación de los gases perfectos, pues podemos calcular cosas como las que vamos a hacer a continuación. Nos dice calcular el volumen molar de un gas ideal en condiciones normales. Como hemos dicho, no todos los gases son ideales, no son perfectos. Hemos dicho que el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, los gases nobles y el dióxido de carbono se comportan como tal. Entonces, vamos a ver lo que nos dice el problema. Como hablamos de gases ideales o gases perfectos, vamos a utilizar la ecuación de los gases perfectos. ¿Vale? Y nos dice que quiere que sepamos el volumen, es decir, que sepamos esto. Molar, volumen molar significa de un mol. ¿Vale? Voy poniendo datos. En condiciones normales, como hemos dicho, condiciones normales son 0 grados centígrados y una atmósfera. 0 grados centígrados, como en este caso tenemos que calcularlo en grados Kelvin, van a ser 273,15 grados Kelvin. Y la presión es una atmósfera. Vamos a poner datos y a ir resolviendo el problema. Presión, como hemos dicho en condiciones normales, una atmósfera. El volumen es lo que queremos calcular. El número de moles es 1. La constante es 0,082 y aquí atmósferas, por eso digo que es importante las unidades. Litro partido por mol por grado Kelvin. Y nos queda la temperatura, como hemos dicho, que es 0 grados centígrados, que serían 273,15 grados Kelvin. ¿Vale? Y si hacemos esta operación, pues atmósferas con atmósferas se van, moles con moles se van, grados Kelvin con grados Kelvin se van y nos quedan litros. Y nos quedaría que el volumen es igual a 22,4 litros. Y ese es el volumen que ocupa un mol de un gas ideal en condiciones normales, 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. ¿Vale? Y este es el resultado. Y con esto hemos acabado el tema, la clase de muestras que os quería ofrecer para que pudierais ver cómo se desarrolla una clase y ver y valorar las cosas que se han hecho y demás. Y entonces sé que la clase es larga, 1 hora y media, 2 horas es larga, pero al igual que en la academia, pues explicar estos contenidos pues requiere su tiempo. Y bueno, aquí os podéis hacer las pausas que queráis y os podéis gestionar el tiempo como deseéis. Espero que lo dicho que os haya servido de ayuda. Decir que esta clase es una parte de lo que es un pack, lo que hemos llamado sesión, en la cual pues es una parte y aquí en esta sesión hay más cosas que acompañan a esta parte que sería pues la parte principal, la clase en sí.
Pues a esta clase le acompaña un temario, el cual pues está documentada, todo lo que os he dicho, pues está documentado ahí para que no tengáis que apuntar y prestéis atención a las clases y podáis seguir el ritmo de la clase. Yo ya me cansé en la oposición cuando estudiaba para esta oposición, pues en tener que coger apuntes cuando yo veía ahí el texto que estaba escrito y no lo tenía yo delante, y la verdad es que he intentado en este sistema corregir cosas que a mí no me gustaban cuando yo opositaba. Por eso, pues yo en este caso ofrezco los temarios para que no haya que apuntar cosas sin sentido y ahí se pueda prestar atención a la clase, que es lo que nos interesa, ¿no? También se resuelven dudas, se recogen las dudas en un periodo de tiempo y se resuelven, se recogen las dudas por correo electrónico. También hay test de los temas tratados y también hay documentación que complementa la clase que se ha dado. También hay archivos en MP3, tanto la clase como el temario, para que podáis estudiar de una manera diferente. Yo aproveché mucho esto en mi oposición para estudiar, pues he tenido varios trabajos y en alguno de esos trabajos mientras opositaba, pues podía incluso trabajar y estudiar a la vez. Cada uno el tiempo lo rentabiliza como puede. Entonces, a mí me sirvió mucho de ayuda tener estos archivos en MP3 y yo los he querido ofrecer con una mejor calidad y con mucho más preparados que los que yo me preparé cuando opositaba. Y luego también, pues a modo de complementar ya y daros aún más cosas, pues el hecho de sacar las baterías de legislativo que tengo y prepararlas para que podáis hacerlas y podáis practicar. No voy a contestar ninguna pregunta de legislativo, ya que yo no me considero un profesor capacitado para explicar legislativo, pero los test están ahí, las respuestas están ahí, en fin, cada uno ya es dueño de su trabajo, ¿no? Y también pues os ofrezco en MP3 las leyes que están indicadas en las bases. Poco a poco las iré poniendo en las sesiones. En cada sesión añadiré una serie de archivos que van referidos al MP3 de las leyes. Y esto podría ser una sesión. Hay cosas que en una sesión están y no están otras, y otras que sí y otras que no. Hay que ver la sesión en concreto en la página web que indico aquí, que es la página web donde todo está encapsulado, por decirlo así, todo está contemplado, y ahí podéis ver la sesión, lo que contiene. Y una vez que lo tengáis claro lo que contiene, decidís si queréis esa sesión o no. Yo creo que es un buen sistema. He hecho lo que a mí me hubiera gustado que hubieran hecho conmigo. Y nada, espero que os sirva de ayuda. Espero veros en la siguiente clase. Y lo dicho, gracias por la atención y gracias como mínimo, gracias por haber visto este proyecto, ¿no? Vale, muchas gracias, lo dicho, y nos vemos. Hasta luego.